Era el año 1976. Yo estudiaba en la escuela rural de Chapiza. Recuerdo que nos dijeron, mañana vamos a salir a pasear. Al día siguiente, un camión nos pasó a buscar a un curso, 2 cursos, algo así, y nos trajeron acá a Puerto Montt. Un camión, imagínense, veníamos como ganado, pero súper felices. Nada que ver con los buses hoy día del TAE. Bueno, son otros tiempos, con mucha más pobreza, aunque ustedes no lo crean. La cosa es que cuando llegamos a la costanera, vimos en la bahía de Puerto Montt unos buques. Nos sentamos ahí en las piedras, en las rocas, junto con otros estudiantes de distintas escuelas de Puerto Montt, y de un momento a otro salieron unos helicópteros de esos buques, comenzaron a circular por la bahía de Puerto Montt, los buques maniobraban y los helicópteros comenzaron a lanzar hacia el mar algo que en esos momentos yo pensé eran bombas, no sé, hoy día puedo pensar que eran cargas de profundidad, y hacían una explosión bien especial en el mar porque salían unas luces, unos humos de colores. Hoy día podríamos decir que parecía un concierto rock, unas luces de color violeta, azules, verdes, todo muy bonito. Pasaron varios minutos, yo diría que se demoró todo este, entre comillas, espectáculo, esta batalla naval, se demoró casi unas 2 horas, hasta que repentinamente en la bahía emerge una ballena, una ballena metálica, un submarino oscuro, un submarino negro. La idea, ¿no es cierto?, era mostrar cómo las fuerzas antisubmarinas de 2 destructores con sus helicópteros estadounidenses lograban hacer emerger a un submarino, que era también de ellos, un submarino nuclear, que, bueno, tenía un nombre bien especial, Gato, un nombre que se le ocurren a los gringos. Esta fue una experiencia realmente significativa para mí, ver una batalla naval en la bahía de Puerto Montt, cosa que nunca más he vuelto a ver ningún ejercicio naval de esa índole acá, salvo los que se hacen de rescate cada cierto tiempo ahí en la bahía. Bueno, ¿a qué todo esto? Esto, ¿no es cierto?, está dentro del marco de tema que estamos viendo, que es la Guerra Fría en Latinoamérica. ¿Y por qué sacar a colación esta batalla naval? Porque esta batalla naval la hicieron las fuerzas de la UNITA. Y las fuerzas de la UNITA nacieron dentro del marco de la Guerra Fría acá en Latinoamérica. La Guerra Fría, como ya hemos visto en otros videos, clases, es un conflicto ideológico, pero también de carácter político, militar y científico entre Estados Unidos, de capitalismo, y la Unión Soviética, que representaba el comunismo. Ahora, Estados Unidos, evidentemente, en lo que es hoy Latinoamérica, quería tener el dominio, tenerlo bajo el control de lo que era su influencia, de lo que era el capitalismo, y no quería por ningún motivo que el comunismo, que la Unión Soviética viniera acá a quitarle su influencia. Así que para eso implementó, ¿no es cierto?, en 1947 el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, y que el TIAR el año 1959 creó estos ejercicios llamados UNITA, por los cuales 2 destructores y un submarino estadounidense, una vez al año, venían a países de la costa Pacífico y del Atlántico en Sudamérica a hacer ejercicios con las armadas locales. Esto todavía se mantiene, pero se hace de una manera distinta y ya no tiene como objetivo enfrentarse a la Unión Soviética, sino quizá narcotraficantes, no sé, otro tipo, son controles ahora, y se hacen en conjunto. Se hace una vez al año y varias armadas, y el año que pasó le tocó precisamente a Chile que se realizaran los ejercicios UNITA acá. Eso era el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Se supone que el TIAR, los países que integran ese tratado, porque esto no es la OEA, no son fuerzas militares permanentes, pero los países que integran este tratado, si los ataca un país que no está en el tratado americano
o un país extracontinental, en ese caso pensándose en la Unión Soviética en su momento, los demás países del Tratado Interamericano deben apoyarlo, deben ayudarlo. Y traigo a colación, a propósito de todo esto, el año 1982, en las llamadas guerras de las Falklands o de las Malvinas, Argentina pidió la ayuda del TIAR. Pero, a petición de Estados Unidos y de Chile, el TIAR no actuó, no ayudó a Argentina, porque el TIAR es un tratado de defensa, un tratado defensivo. Y se consideró que Argentina era la que había iniciado la invasión de las Islas Falkland. Así que el TIAR no le ayudó a Argentina. Y el TIAR sí ayudó a Estados Unidos el año 2001 para el ataque de las Torres Gemelas. Estados Unidos pidió la ayuda del TIAR y los países integrantes del TIAR debieron proporcionarle toda la información que tenían sobre las posibles existencias de células de Al-Qaeda acá en nuestro país. Así que el TIAR sigue funcionando, de hecho. Ahora, otra forma que tuvo Estados Unidos durante la Guerra Fría de intervenir, de dominar, de ejercer su influencia en los países latinoamericanos fue la OEA, un organismo, ¿no es cierto?, una especie de mini ONU que reúne a los países americanos, pero los reúne bajo el dominio político de Estados Unidos. De hecho, la sede de la OEA, y eso indica para que el objetivo que tiene, está en Washington. Por lo tanto, la OEA hoy día, para los problemas latinoamericanos, tiene muy poco o nada que decir. Esas eran formas que tenía Estados Unidos de dominar a nuestros países latinoamericanos. Pero veamos qué otras formas tenía. Por ejemplo, intervenciones directas, como fue la invasión a República Dominicana en 1965, la invasión a la isla de Granada en 1983, cuando se decía que los cubanos estaban haciendo una pista al régimen de Granada, un régimen caribeño que se consideraba en esos momentos comunista. Y la invasión a Panamá en 1989 para detener al presidente, que se le tildó de narcotraficante, aunque en realidad el problema era que ese presidente Noriega había estado trabajando para los dos lados, tanto para la CIA como para la KGB. Pero esas eran intervenciones directas con invasión de marines y todo eso. Otra fórmula fueron las intervenciones indirectas, como por ejemplo formar ejércitos, grupos de milicianos, mercenarios del propio país o de fuerzas extranjeras. Conocemos el caso de Venezuela hace unos meses atrás, pero esto a colación de lo que fue la invasión a Guatemala en 1954, cuando al presidente Jacobo Arbenz se le ocurrió nacionalizar tierras y iban a afectar la producción de la United Fruit, que era, ¿no es cierto?, una empresa exportadora de bananas norteamericana que controlaba ese comercio en ese país. Bueno, el presidente Jacobo Arbenz lo pagó caro, fue derrocado por un ejército creado por Estados Unidos, ad hoc. Además, la invasión a la bahía de Cochinos en Cuba en 1961, hecha por milicianos cubanos con el financiamiento de Estados Unidos. Inclusive participaron aviones norteamericanos que se les quitaron la insignia de Estados Unidos. Eso fue durante el gobierno de John Kennedy. Esas son intervenciones indirectas. Otras fórmulas eran financiar a la oposición, fomentar, ¿no es cierto?, dentro de la oficialidad de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, la intervención, la idea de dar un golpe de Estado. Eso pasó en un país bien cercano. Otras fórmulas de intervención indirecta fueron, por ejemplo, el proyecto Camelot, que es muy interesante. Fue creado por sociólogos, así que ya ven lo demoníaco que era ese proyecto. La idea en esos tiempos era hacer encuestas. De hecho, se puso en práctica acá en Chile en 1965. La idea era hacer encuestas en distintos sectores de la sociedad y distintos sectores profesionales, como las Fuerzas Armadas, con preguntas que eran en el fondo políticas. Y la idea era, expresado en una frase que te dice mucho: saberlo todo, para predecirlo todo, para controlarlo todo. Eso, inclusive podríamos decir que los informes preliminares de ese proyecto Camelot indicó de que existía la probabilidad de que en las próximas elecciones ganara el presidente Allende. Por lo tanto, le achuntó medio a medio.
Ahora, este proyecto Camelot después se supone que fue, de hecho fue denunciado acá en Chile por parlamentarios en el Congreso, se descubrió el proyecto Camelot y quedó en veremos, se supone que quedó en veremos, pero si nos proyectamos a futuro y ya saliéndonos inclusive un poco de la Guerra Fría, ese proyecto sirvió para después, utilizando medios electrónicos, llevar adelante el plan Echelon o Equelon, ¿no es cierto?, que permite a Estados Unidos, junto con otros países aliados como Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia, controlar el tráfico de internet, el tráfico de las comunicaciones y poder espiar electrónicamente a sus enemigos y también a sus amigos. Y pensándolo hoy día en términos de la empresa privada, ese plan Camelot lo podemos proyectar a lo que hizo Cambridge Analytica, esa empresa que intervino utilizando la intervención o la ayuda de las redes sociales como Facebook para poder inducir, para saber de partida la opinión de la gente que participa en las redes sociales sobre lo que iban a ser las votaciones en Estados Unidos y también sobre Brexit. Me imagino que habrán escuchado sobre eso. Todo esto, ¿no es cierto?, es el manejo de los datos, el manejo de la información que comenzó en ese tímido y muy primitivo proyecto Camelot durante la Guerra Fría acá en Latinoamérica. Otras formas de intervención acá en Latinoamérica fueron, por ejemplo, la creación de la Escuela de las Américas en Panamá. La idea era instruir a oficiales latinoamericanos que iban becados allá en la llamada doctrina de la seguridad nacional. ¿Qué decía la doctrina de la seguridad nacional? Que el enemigo de esas fuerzas armadas latinoamericanas no estaba afuera, no era el vecino, sino que era un enemigo interno. Y ese enemigo interno era el marxismo, que iba a socavar a las fuerzas armadas y a socavar a sus países. Y por lo tanto la función o la misión de estos oficiales al volver a sus países era exterminar el comunismo, exterminar el marxismo. Y eso dio, por ejemplo, la aparición acá de lo que fue después la DINA, una vez que se produjo el golpe militar, y uno de los personajes importantes, muy conocido, y uno de los ejemplos de lo que fue esa Escuela de la América, fue Manuel Contreras, el jefe de la DINA, que seguramente ustedes habrán escuchado hablar alguna vez. Esto es la primera parte, todavía dejaría posteriormente la crisis de los misiles para un nuevo video si es que se puede, y si es que el tiempo me lo permite. Bueno.